El tema que vamos a socializar el día de hoy es aspectos positivos y negativos sobre la Revolución de 1952. Los integrantes que conformamos son Griselda Terrazas Montaño, Alejandra Jimena Álvarez Rojas, Dionisio Alberto Choquetarqui y mi persona Ángel Luis Choque García. Vamos a dar un breve paso a la introducción. Fue gracias al gobierno del MNR de 1952 que dio un paso muy importante en Bolivia, ya que en los años de 1952 para atrás, el voto, la educación hacia las personas, hacia las mujeres, hacia los analfabetas, no se les tomaba en cuenta, no se les daba importancia a esas personas. Y gracias al gobierno del MNR, que dio ese paso muy importante a Bolivia, que se tomó los 4 puntos muy importantes, los cuales les daré a conocer: el voto universal, la reforma educativa, la nacionalización de las minas, la Central Obrera Boliviana. Comenzaremos con el voto universal. El voto universal tuvo como figuras principales a Víctor Paz Estenssoro, quien fue el presidente de Bolivia, y el vicepresidente Hernán Siles Suazo. Fue cuando el voto universal se dio en el 21 de julio de 1952, gracias al gobierno del MNR, que todos los bolivianos y bolivianas mayores de 18 años podrían dar su libre expresión, podrían votar. Antes de la revolución no podían votar. Por ejemplo, ¿quiénes? Las mujeres, los analfabetas, los que no generaban ingresos económicos a Bolivia, ya que su libre expresión no se les tomaba en cuenta. Pero gracias al gobierno del MNR, que dio ese paso muy importante al voto universal, ahora toda persona tiene su libre expresión, puede votar, puede dar su opinión. Gracias. Continuando con la presentación, yo voy a exponer sobre la reforma educativa. En el año 1953 se crea una comisión nacional para que presente una nueva propuesta para la modificación de dicho código que en ese entonces se encontraba vigente. Pero en el transcurso de los años, en el 1955, entra en vigencia recién el nuevo código de la educación en Bolivia, lo cual hace posible una educación gratuita y obligatoria para todos los niveles primario y secundario, ¿no? Y también se hace una implementación que fue la analfabetización para las personas de la tercera edad, en lo cual también se obliga a las comunidades a crear escuelas para la educación en los campos más que todo, en lo cual no se logra lo deseado, pero sí se logra hacer un gran avance en la educación, ¿no? Porque en esos años la educación se enfrentaba a una pésima educación o enseñanza, podríamos decir, de las normales, que eran incapaces de formar buenos maestros. Los bajos salarios, la mala supervisión, fueron uno de los problemas que en ese entonces la educación. Mi nombre es Alejandra Jimena Álvarez Rojas. Voy a explicar la nacionalización de las minas. En el año 1952, en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, el 31 de octubre del año 1952, él firmó un decreto supremo de la nacionalización de las minas. En el mismo año se creó la corporación minera, se llamaba Comibol, por primera vez de la legislación laboral nacional. Se introdujo la modalidad de relaciones laborales, que obligó al pago
de los beneficios sociales a todos los obreros de las minas. La minería principal, que fue la fuente de ingreso, estaba en manos de los grandes propietarios, denominados barones de estaño. Uno de ellos era Simón Patiño, el otro era Mauricio O'Shea y Carlos Aramayo, por lo que recibió apenas una pequeña parte de la ganancia. Además, no existía un sistema de seguridad social ni condiciones de trabajo y explotación de las minas y fábricas. Lo negativo fue que empezó el malestar sociopolítico y hubo un amplio ambiente desfavorable a la nacionalización de las grandes propiedades mineras a causa de la orientación exportadora y su incapacidad para un desenvolvimiento económico en otros sectores. Las grandes minerías fue considerada por nacionalistas y socialistas periférica. Mi nombre es Dionisio Alberto Choque Tarqui. Voy a compartir y darles a conocer sobre la Revolución de 1952, la organización de la Central Obrera Boliviana, que es la COP. La Central Obrera Boliviana es la organización central sindical de Bolivia, que fue fundada el 17 de abril de 1952. Su objetivo principal es la emancipación de los trabajadores bolivianos, por la defensa de los derechos fundamentales laborales, por la liberación definitiva de los explotados, marginados, oprimidos del pueblo boliviano, a la cabeza del compañero Juan Lechín Oquendo, quien representaba a los trabajadores mineros de Bolivia como Ejecutivo Nacional. Los aspectos más trascendentales, positivos de esta organización es la representación de los diferentes sectores a los trabajadores y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores obreros, sectores más populares de Bolivia. A partir de esta organización de la COP, Central Obrera Boliviana, es la institución sindical donde exige al gobierno el incremento salarial acorde a la inflación presupuestaria del país de cada año. En la práctica, se trataba de un cogobierno entre la Central Obrera Boliviana y el Movimiento Nacionalista Revolucionario, cuyas dos cabezas eran Juan Lechín Oquendo y Víctor Paz Estenssoro. Entre los aspectos negativos, algunos documentos indican que la Central Obrera Boliviana actualmente ya no representa legítimamente a los trabajadores, sino es un aliado más del gobierno de turno. La crisis de la Central Obrera Boliviana fue, por cierto, habiendo desequilibrios, perdiendo permanentemente sus afiliados por causa masivo de desempleo de ciertos sectores laborales de los trabajadores obreros de Bolivia. En conclusión de este trabajo del ensayo, se basa a las diferentes acciones que sucedió en la Revolución de 1952, a los años. Y gracias a ello podemos decir que toda persona tiene su libre expresión, participación en el voto universal por parte de las mujeres. Y que gracias al gobierno del MNR que logró un paso muy importante en la historia de Bolivia. Y que en esas épocas pasadas las personas con bajos recursos económicos o las que no sabían leer ni escribir, no se les tomaba en cuenta en nada. Y con la revolución indicada, cambió. Cada persona tiene derecho a estudiar, a tener una educación, a tener un terreno, una parcela, ¿no? A producir sus productos agrícolas, ganaderas, sin temor a ser quitadas, arrebatadas, ni sometidas por otros, ¿no? Año tras año se fue trabajando todo esto
para llegar a consolidar los derechos y los deberes de todos los bolivianas y los bolivianos. Muchas gracias.